No, claro, pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Pero pues Porque yo me descuido, pero yo a él no. yo por lo menos, de pronto a los niños como tal, no estoy de acuerdo que de pronto la presencialidad, es decir, a los colegios, pues en primaria no. Tal vez bachillerato No, allá. y eso que noveno para arriba. Y los programas técnicos que Allá ya en el son personas colegio, adultas. nosotros, en esa reunión que hubo, no, yo dije que no y todas empezaron que no. Bueno, chica, listo. De todas maneras, pues, bueno, ojalá que esto, pues, como les digo, sea lo mejor para todos, ¿no? No solamente para los niños, sino también para los Pero yo sí quiero ir que a necesitemos. presencial. Claro, tú sí votas por el tema de que volvamos presencial, ¿no? Claro. Yo, de hecho, Ay, sí, al profe. principio cuando veas la clase, te vas a dar cuenta de una noticia que di. Entonces, ahí te darás cuenta de algo chévere para que te alegres el día. Ay, sí, profe. Bueno, Porque chicas, también entonces, ya tenemos sí, 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 dime, dime, dime. la ida ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama esa muchacha? Donde vamos a hacer las actividades. ¿Zoológico? Ay, se me olvidó el ¿Bosque? nombre. Al bosque, al Ah, el bosque. bosque. Ya abrieron. Sí, de hecho, hoy estoy allá Ya tratando. abrieron. Ay, irresponsable. No, pues con todos los protocolos. Mentiras, profe. Son hasta ¿Qué, profe, adicional. qué abrieron? ¿Qué más abrieron, El, profe? no, el bosque municipal, Todo. ya lo abrieron, hoy estoy allá trotando y no, eso te toma la temperatura, te lavan las manos al principio y nomás puede estar una hora. Entonces, pues digamos que cada 50 personas que van entrando, pues cierran y cada persona que vaya saliendo, pues dejan entrar más. Entonces, así está hasta ahora. Yo creo que pronto el próximo Ah, mes sí, ya porque permiten, son 50, profe, o 40. no, son 50. Sí, eso sí, también. Bueno, chicas, entonces volviendo al tema, vamos para terminar y aterrizar lo que hemos venido hablando, pues para que no se nos vaya el hilo. Entonces, en este caso, chicas, entonces esa es una forma de trabajar el tema, por ejemplo, de restringir, por ejemplo, una celda. Es decir, podemos limitar qué tanta información hay. Ingrid, por favor, colaboras con el micrófono. ¿Me puedes activar? Vale, gracias, excelente. Entonces, aquí, digamos, nosotros también podemos hacer o podemos, digamos, cuando trabajamos unos datos, por ejemplo, si tenemos en un listado, en una base de datos, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, tenemos que escribir dos respuestas o varias respuestas. Entonces, por ejemplo, esta tal persona, puedes colocarle el sexo si es masculino, si es femenino, hay que colocarle otros porque pues digamos que ya el tema del género ya está un poquito como digamos más digamos personal. Entonces, básicamente chicas, entonces lo que vamos a hacer es cómo saber o cómo aprender de que en una celda tengamos la opción de poder escoger uno o varios datos para una misma celda. O sea, normalmente escribimos el dato correspondiente en la celda, pero por ejemplo, para que de pronto me entiendan, ¿cómo hacer para que me desprenda esta flechita de acá? O sea, esta flechita de acá lo que me va a hacer es darme la opción de escoger ya sea uno o más opciones de datos para colocarlo pues en la tabla. Entonces, esto chicas generalmente se hace de la misma forma como construimos, como colocamos el límite de la celda. En este caso lo que vamos a hacer es donde dice validación de datos, aquí no le vamos a colocar nada, vamos a ir a configuración. Nada de mensajes, solamente vamos a trabajar configuración. Y aquí lo que vamos a hacer, chicas, es colocar el término lista. No sé si ustedes vieron que yo lo coloqué el dato, pero no coloqué, digamos, la palabra lista, porque esto se deja cuando yo quiero hacer un desprendimiento de la información o de unos datos que yo quiero colocar adicionalmente. Entonces, cuando coloco lista, él me va a preguntar acerca, digamos, que cuál es el origen. El origen vendría siendo qué datos voy a colocar en esa casilla. Entonces yo voy a colocar, en este caso, como estoy hablando de sexo, del género sexo, no de eso, vamos a colocar femenino y masculino. ¿Listo? O sea, el género como tal. Pues digamos que como está la situación ahora, pues creamos otro por si las moscas. Entonces, femenino, masculino y otro.
Entonces, una vez que haya concluido con el tema de escribir o decirle los textos que va a colocar, entonces sencillamente le digo aceptar. ¿Listo? Entonces, en la lista me va a aparecer, es decir, ya una vez que haya finalizado esto, simplemente coloco allí. Ah, bueno, y muy importante, se me olvidaba decirles, cada vez que ustedes van a separar un texto, una palabra de la otra, siempre la separan con un punto y coma, ¿listo? Muy parecido a lo de las fórmulas, para separar de pronto los pasos a pasos de cada fórmula. Lo hacemos lo mismo acá. Y le damos a aceptar, ¿listo? Entonces, cuando yo le doy a la lista, automáticamente él me va a decir si, por ejemplo, esta persona es masculino o femenino o otro, por ejemplo, ¿listo? Entonces, así es de alguna forma como yo hago que, digamos, me muestre la información. ¿Listo? Entonces, eso sirve, por ejemplo, es muy útil, como les decía, pues, por ejemplo, si en un listado necesitamos colocar varios datos, pero solamente escoger uno que le pertenezca a la persona. Entonces, allí lo podemos trabajar. ¿Vale? Entonces, otra forma de poderlo hacer, que, bueno, voy a devolver varios pasitos por acá. Bueno, más que devolverme, me voy a cerrar esto, guardar, vamos a irnos para acá y vamos a irnos para acá, vamos a ir la de nuevo. Entonces, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, un dato que yo tenga en una base de datos, entonces yo puedo, digamos, o sea, si haríamos una lista con todas estas cédulas, tendríamos que colocarlas, todas las cédulas a la vez. Ustedes dirán, uy, no, qué pereza, ponerse a escribir todo eso. Resulta que hay un truco muy sencillo que ustedes pueden utilizar y que también les sirve para utilizar esa validación de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Seleccionamos toda la parte donde tenemos el dato que queremos añadir. Entonces, que en este caso es la cédula. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, no vamos a colocarle con el nombre, solamente nos centramos en el dato. Y una vez que hayamos seleccionado todo esto, lo que vamos a hacer es automáticamente irnos acá, donde está el espacio en la parte de la misma ubicación de la barra de fórmulas. Acá donde está, digamos, lo que se llama cuadro de nombres. Esto lo que vamos a hacer, chicas, es borrarlo y le vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, coloquémosle cédulas. Entonces, una vez que yo he seleccionado esa parte, le escribo el nombre y le doy Enter. Muy importante, vamos a darle a presionar la tecla Enter. Entonces, una vez que presionamos la tecla Enter, ahí nos va a quedar el nombre de cédula junto con los datos que hemos agregado previamente. Muy importante que hundamos Enter porque si lo hundimos, presionamos el mouse con la tecla, no nos va a dar, no nos va a seleccionar este cuadro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que seleccionamos el cuadro nombres, borramos y colocamos el nombre que vamos a colocar, lo que hacemos es darle Enter. ¿Listo? Entonces, allí, chicas, ya quedó, digámoslo así, guardado en Excel como una especie de rango. Recuerden que el rango es las celdas seleccionadas. Entonces ya quedó como, digámoslo así, un rango de nombre cédula. Es decir, la cédula obedece a todo esto. Entonces, por ejemplo, en la partecita acá en blanco, lo que voy a hacer es validar el dato para que me coloque las cédulas. Entonces, lo que recuerden cómo hacerlo. Para desplegar el puntico tenemos, o esta flechita, tenemos que escoger para permitir la lista. ¿Listo? Entonces, sencillamente escribimos el origen. Pero el origen ya está, entre comillas, cédula. Vengan, como aparecía una cosita. Ya, cédula, así. Entonces, de nuevo, lo que hice es para recordar cómo estaba escrito, porque si lo escribimos mal no aparece bien el tema. Entonces, lista. Acá lo que hacemos, entre comillas, cédula. Listo, y le vamos a aceptar. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, ya me despliega el cuadrito. Entonces, cuando le digo cédula, ahí aparece nomás la cédula. Espérenme tantito, que creo que no lo hice bien.
ya, perdón, igual cédula. ¿Por qué igual cédula? Porque le estoy diciendo a Excel que trabaje con un nombre o una categoría que previamente diseñé antes, que es la cédula. Entonces, sí. Entonces, ahora sí, esto lo borro y ahora le coloco y le despliego la información. Entonces, allí me va a colocar es justamente la información que yo tengo en cada cédula. ¿Listo? No lo coloquen entre comillas cédula porque solamente va a aparecer el texto cédula. Pero cuando ustedes le dan igual cédula, están diciendo a Excel que lo que van a trabajar ahí es igual a la lista de información que tenemos o que hemos hecho previamente nombrándola, seleccionando los datos y nombrándola como un, pues digamos, un nombre normal. ¿Vale? Y aquí me desprende toda la información que, digamos, obedece al tema que yo escogí previamente. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, chicas, porque esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante, pero para que tengan en cuenta de, por ejemplo, saber cómo cuadrar o cómo colocar datos que ya existen previamente para que los podamos volver a utilizar en una nueva celda o en una nueva espacio. ¿Listo? Entonces, básicamente está allí. ¿Listo? Entonces, bueno, chicas, ¿alguna pregunta con este dato, con esta situación hasta ahora? ¿Alguna pregunta o duda? Ya, entonces, ¿puedo continuar, chicas, o alguna preguntita? No, profe. Nicole, Laura, Paola, Jennifer, Angie o Lady. No, señor. No, profe. Ok, perfecto. Todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, chicas, entonces esa es una forma de trabajar la validación de datos aquí mismo en Excel, ¿listo? Entonces, bueno, el tema también de hoy está también ligado a lo que trabajamos la vez pasada, que fue las tablas dinámicas. Bueno, espero que les haya ido bien con el ejercicio. Y digamos que lo que vamos a hacer nuevamente es volver a trabajar esto, pero de una forma distinta. Entonces, vamos a seleccionar realmente los datos que tenemos, le vamos a decir tabla. Aceptamos, obviamente. Entonces, bueno, digamos que lo que vamos a trabajar hoy, chicas, o bueno, digamos que lo que vamos a estar allí viendo es un poquito, dejo esto acá. Entonces, como ya sabemos cómo trabajar en la tabla dinámica, vamos a trabajar el gráfico dinámico. ¿Qué vendría siendo el gráfico dinámico, chicas? Vendría siendo, obviamente, lo que nosotros ya, digamos, es muy parecido al tema de la tabla dinámica, pero digamos que en vez de tabla, pues va a generar es un gráfico. A diferencia del gráfico normal que hacíamos normalmente en Excel, que solamente colocábamos los datos y nos mostraba allí la información, el gráfico dinámico, como su nombre lo dice, literalmente es jugar con los datos y saber qué proporcionalidad o qué datos nos va a colocar o nos va a dar. ¿Listo? Entonces la gran diferencia no es solamente el valor estático que va a quedarse allí en el gráfico, sino que podemos añadir, cambiar o modificar el gráfico a nuestro gusto y digamos a lo que no necesite. Muy parecido a la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer previamente es construir una tabla dinámica. Entonces, ¿qué información debe haber? Pues, por ejemplo, vamos a colocar nombres, apellidos en la pila, vamos a colocar, por ejemplo, el total de sueldo, automáticamente lo va a colocar allí. Se recuerden que podemos seleccionar toda esta parte, colocarlo en contabilidad, quitamos los de acá y acá mostramos, ¿listo? Entonces, ahí me muestra la suma. Entonces, ¿cómo construir un gráfico dinámico? Pues muy sencillo, seleccionamos los valores en la tabla dinámica, vamos de nuevo a donde dice, no, vamos acá, y donde dice opciones, perdón. En mi Excel dice opciones, en el Excel 2016 dice examinar,
o interpretar, si no estoy mal, examinar o añadir, lo que de alguna forma buscamos donde dice gráfico dinámico. ¿Listo? Pero automáticamente es muy parecido al gráfico normal. Seleccionamos qué gráfico queremos. Por ejemplo, si de columna, lo queremos en 2D, en 3D. Vamos a hacerlo 3D porque pues el computador lo permite y ya vamos a aceptar. Entonces, automáticamente, ¿qué va a hacer? Él me va a tomar los valores previamente señalados y los va a colocar en una gráfica. Entonces, a diferencia del gráfico normal que hacíamos, que seleccionábamos el dato, sabíamos qué debíamos escoger, qué otro. Entonces, aquí automáticamente lo que hace es aparecer con todo el dato adicional que tengo. Entonces, por ejemplo, entre más datos le vayan añadiendo a la tabla, automáticamente más datos se van colocando al gráfico. Entonces, por ejemplo, quién es masculino, quién es femenino. Por ejemplo, si quiero que me coloque con los nombres y el sexo, si lo quiero con nombre y sexo, si sencillamente le digo de seleccionar todo, me va a cancelar, entonces solamente el femenino. Entonces aquí me aparecen solamente los que son de tipo femenino. Entonces, por ejemplo, si quiero que me aparezca el masculino, sencillamente voy y le doy aquí donde dice masculino. Entonces allí me coloca tanto las personas, su género, las personas y el valor que necesito. ¿Listo? Entonces recuerden que entre más datos tenemos, obviamente así mismo va a cambiar el gráfico dinámico. Y recuerden que lo podemos hacer no solamente con la suma, sino que, por ejemplo, no lo quiero con suma de sus campos. Por ejemplo, quiero que me haga un promedio. Entonces, un promedio, por ejemplo, de lo que gana. Entonces, me va a aceptar. Entonces, allí lo que me va a hacer es un promedio del sueldo. ¿Listo? Entonces, lo podemos ir cambiando de acuerdo, pues, a los datos que vamos seleccionando. Entonces, digamos que chicas, denme un momentico, por favor. Qué pena. Voy a contestar una llamadita. ¿Aló? ¿Hola? Hola, ¿cómo está? Bienvenido. No. Con ustedes, chicas, que ya una compañera, que hace rato no veía. Bueno, volviendo al tema. Entonces, estamos trabajando el tema del gráfico dinámico. Entonces, igual, chicas, esto funciona de la misma forma como funciona normalmente o como funcionaba el gráfico normal. Entonces, una vez que ya tengamos los valores que queremos comparar, entonces ya sea podemos cambiar automáticamente. Recuerden que cuando creamos un gráfico se nos crean otras más pestañas que vendrían siendo, pues, por ejemplo, la presentación que le vamos a hacer al gráfico, por ejemplo, el formato, si cambiamos el formato, si lo adornamos en su alrededor, o digamos el diseño. Generalmente nosotros trabajamos el diseño. Entonces, por ejemplo, le cambiamos el color, que no sea azul, sino que sea verde, que sea anaranjado, por ejemplo, que sea de fondo negro. Por ejemplo, lo podemos hacer así. El diseño del gráfico, es decir, si lo dejamos con el diseño original o, por ejemplo, lo cambiamos para una forma diferente. Recuerden que esto lo podemos hacer normalmente en el gráfico normal. Y aquí aparece seleccionar datos, si queremos seleccionar datos. Pero recuerden que este dato no lo vamos a tocar, sino que en la medida en que vayamos añadiendo datos en nuestra tabla, automáticamente también se va a cambiar o va a mostrar el dato que nos va a mostrar en el gráfico dinámico. Entonces, literalmente, chicas, es lo mismo que trabajamos, solamente que con la dinámica de la tabla, que de alguna forma cualquier dato que vamos agregando lo vamos colocando, así también muestra el gráfico dinámico. ¿Listo? Esto porque es importante, porque de alguna forma, chicas, más allá de lo que trabajamos en el gráfico,
que de pronto lo podemos ver reflejado pues, en un desarrollo, en un ejercicio como tal. Por ejemplo, ustedes como docentes van a tener que mostrar, por ejemplo, informes. Y los informes muchas veces están ligados con el tema del gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es algo muy típico, una reunión de departamentos, no sé si les ha tocado, pero, por ejemplo, normalmente lo que se hace es presentar la información a su jefe relacionado con el tema o de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar esto acá. Entonces, bueno, aquí me está diciendo todo, entonces cuenta. Vamos a modificarlo a promedio. Bueno, hombre, suma pues, vamos a pelear. Vea pues. Ah, no, ya sé qué pasó. Esta siempre me pasa. Nota definitiva, ahora sí. Entonces, esto lo que hacemos es, recuerden que podemos llegar, todo esto. Ay, profe, yo no vi cómo hizo esa. Vale, nena, qué pena. Lo que pasa es Y a que... mí me confundió. A mí también. Ok, Yo qué que, pena. ¿what? Sí, que como... Yo No, quedé más lo que pasa es que... perdida. Sí, vale. Lo que pasa Profe, es es que que... usted está viendo las cosas y como que todo rápido ahí, uno no está Nena, captando. No, no, sí, no. mil disculpas. Él Lo la que, solución la hace para él, no para nosotras. no, sí, mil disculpas. Es Exactamente. que entré Ojo, como en profe, con este... eso, ojo. Entró en shock. Como con shock, digo que pues como decía, ¿y por qué no me dan las cosas? No, lo que pasa, chicas, Y bueno, profe, así me dejó en un video también, o yo, usted, hágale, arregle ahí para usted y yo ahí perdida. vale, perfecto, no. Bien que me lo digan para tenerlo en cuenta. Chicas. Lo que pasa es que, no, miren, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que, bueno, yo creé la tabla, ¿no? Tomé el valor, el dato que teníamos acá, creé la tabla dinámica, aquí están los datos que puedo añadir, ¿no? Lo que pasa es que siempre se me olvida que la calificación final es en texto y yo la coloco como si estuvieran valores. Es decir, normalmente en valores se colocan los datos que están asociados con el tema de números. Entonces, si ustedes ven la tabla original, esta no, esta acá, esta. Entonces, esta tiene el texto. Entonces, obviamente, como no es un número, cada vez que le dé, pues, por ejemplo, suma, división, cuenta o algo, pues obviamente no me va a aparecer los números que necesito que me aparezcan, que en este caso es esta nota acá, que es la nota definitiva. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando hacía todo esto era para que tuviera el dato adicional y poder retomar en el momento. Entonces, chicas, igual recuerden, como les había dicho en un principio, la tabla está y se crea de acuerdo a los que tú añadas en los cuadros de acá. Entonces, en este caso, lo que hice fue colocar el dato de la nota definitiva. Entonces, aquí me aparece todo el promedio que está en cada nota. Pero yo no lo necesito así de grande. Lo que necesito es, pues simplemente que me aparezca la primera nota y la segunda. ¿Listo? Entonces, allí está. Entonces, ¿esto a qué me voy, chicas? Me voy para que tengan en cuenta, por ejemplo, digamos, lo que yo quiero hacer en este caso es construir un gráfico dinámico, digamos, con información que construye una tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, ustedes normalmente van a construir una tabla como esta, que tiene el nombre del estudiante, el grado al cual hace referencia y su nota. Entonces, en este caso no vamos a trabajar sumas, sino que vamos a trabajar. Recuerden que cuando el valor que ustedes colocan en cada cuadrito, ustedes pueden cambiar, digámoslo así, la predisposición que tienen, por ejemplo, para hacer operaciones. Es decir, ustedes le dan, por ejemplo, normalmente, siempre cuando ustedes coloquen un valor numérico ahí, siempre va a quedar configurado como suma. Es decir, todos los que ustedes coloquen allí los va a sumar. Pero ustedes pueden escoger ya sea para que o sume, o los cuente, o saque el promedio, o saque la nota máxima, o saque la nota mínima.
¿Listo? En este caso yo lo que necesito es el promedio. Entonces allí me muestra el promedio de la nota. Entonces en este caso, por ejemplo, acá en opciones, entonces necesitamos presentarle al jefe, bueno, dígame por favor qué personas, un gráfico así, qué personas de cómo estamos con el tema de las notas, de las notas. Entonces acá podemos escoger listo el grado. Seleccione por favor los de 11. ¿Cómo estamos con los de 11? Entonces este es el promedio de las notas de 11. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir acá en el cuadrito, ustedes pueden escoger directamente, mostrarle directamente cómo está la calificación de cada estudiante o mostrarle, por ejemplo, bueno, muéstreme el promedio, el grado de tanto de décimo y seleccionar varios elementos. Por ejemplo, si no les aparece este cuadrito, para seleccionar varios elementos, sencillamente lo que decimos acá es seleccionar varios elementos para que me aparezca el cuadro. Entonces, por ejemplo, le quiero mostrar al coordinador cuáles son las notas de los de décimo y los de 11. Entonces, allí tú lo vas a colocar acá así. Entonces, este es el promedio de las notas. Entonces, por ejemplo, tú puedes empezar acá a modificar al cuadro, ya sea, por ejemplo, si solamente, no, muéstrame por favor solamente a Ellen, Alice, Alexandra, a Jules y a Karen. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya colocando, ya se me borró todo. Bueno, escogamos estos 5 pelagatos. Aceptar. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya colocando o asignando, así mismo me va a colocar o me va a decir el gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces, así mismo, chicas, ustedes pueden organizar la información para poderla presentar. ¿Listo? Entonces, la idea original acá, ¿cuál es? O sea, que de acuerdo a la tabla dinámica, de acuerdo a lo que yo vaya a construir, de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, entonces sencillamente yo selecciono los datos que quiero comparar y a partir de ahí puedo empezar a construir nuestro gráfico dinámico. ¿Listo? Recuerden que lo podemos ir cambiando de acuerdo pues a cómo vamos a hacer la presentación. Pues, por ejemplo, estas personas sacaron en su evaluación final si es de 2.5, 2.8 y 2.4. Pues, por ejemplo, no, muéstrame por favor las de noveno. Entonces, bueno, el noveno, como aquí tengo este dato, entonces aceptar. Entonces me va a aparecer solamente el dato de los de noveno. ¿Listo? Entonces todas estas personas son de noveno y todo este es el promedio como tal. Entonces ahí ustedes van a decir, no, miren, estos estudiantes, por ejemplo, tuvieron tantas y tantas cosas. Entonces, o por ejemplo, ustedes pueden añadir aquí calificación final. Entonces ustedes pueden decir, listo, muéstrame por favor, aparte de lo de la nota definitiva, la calificación final. Entonces ahí no solamente se añade el nombre, sino que por ejemplo la calificación final la añadimos aquí también. Entonces, por ejemplo, listo, muéstrame por favor los que sacaron de aceptable, por ejemplo. Si les seleccionamos todo, de aceptable. Entonces, normal acá. Y acá me muestra los de noveno, los que sacaron aceptable. Entonces le van a decir a usted, ah, bueno, señor, entonces muéstreme por favor de 11. Me interesa los de 11, aceptar. Y los que sacaron aceptable. Entonces, aceptar. Entonces, allí, los de noveno, estos fueron los que sacaron aceptable según el criterio que hicimos. Entonces, de alguna forma, chicas, dependiendo de los campos que yo trabaje, así mismo se van añadiendo a la nota, a la tabla. Fíjense que automáticamente, por ejemplo, y tenemos un filtro por acá, asigno por ejemplo, un tema de filtro, un dato de filtro, en este caso el grado, va a aparecer acá arribita, y yo aquí lo puedo empezar a modificar, a mover. Si yo añado, por ejemplo, en el eje de filas, yo añado el nombre y calificación final, pues fíjense que en el cuadro va a aparecer en la parte inferior y aquí yo puedo empezar a modificar. Ah, bueno, qué personas muestro y qué calificación deseo. Entonces, bueno, muéstreme a ver quién sacó superior.
Vamos a ver. Aceptar. Una persona superior. Entonces, eso de alguna forma, chicas, es una manera de cómo nosotros empezamos o podemos manejar ya sea la información, cómo la podemos presentar. Y para eso lo que podemos hacer es un gráfico dinámico, que es una forma parecida a la que trabajamos las tablas, pero digamos que acá se muestra la información ya digamos de forma gráfica. Y recuerden que cada, por ejemplo, ustedes pueden añadir el parcial. Entonces, por ejemplo, pueden añadir parcial 3, obviamente pues ahí les va a aparecer como les cuadre la información, obviamente pues ustedes escogen qué información deciden presentar, qué otra no, recuerden que pueden seleccionar o no. Recuerden que si seleccionan cada cuadrito, por ejemplo, usted le va a aparecer, si son valores, automáticamente les va a aparecer aquí en valores. Los valores, si no recuerdan bien, yo les envié un cuadro o una gráfica donde muestra la ubicación de los datos que utilizamos en la tabla dinámica. Entonces, de alguna forma allí ustedes se van a dar cuenta dónde se ubican cada cuadrito, pero básicamente los valores es, digamos, los hechos que ustedes van a ver representados en el gráfico. Como lo vimos la vez pasada, que son donde agregábamos las series, aquí básicamente es el dato que queremos, digamos, trabajar. Ya sencillamente ya tienen listo el cuadro. Lo que tienen que hacer ya después es copiarlo y pegarlo como si fuera un gráfico normalmente. ¿Listo? Entonces ya dependiendo de la información que deseen agregar, pues así mismo van a presentarles información pues a la persona que desee. Entonces, no sé si alguien tenga aquí una duda con respecto a esto. Digamos, es sencillito, es cuestión de irlo practicando, de irlo, digamos, trabajando, digamos, en cuanto al dato que tenemos adicional. Pero si se fijan bien, muchachos, no varía mucho de lo que trabajamos en la tabla dinámica. Literalmente es hacer lo mismo, la misma configuración, los mismos hechos que hemos hecho en cada cuadrito, simplemente que es escoger el valor que yo deseo que presentar en el cuadro y justamente ir seleccionando qué datos colocar y añadir. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta en este hecho, alguna duda. Si está claro el tema o hacemos otro ejercicio para poderlo explicar. No sé Nancy, no sé Ingrid, Lady, Paola, Jennifer, Laura. No, pues profe, a mí, por ejemplo, con el video se me facilita mucho hacerlo. Vale, Y por ejemplo, yo sí entendí esa parte y todo eso, pero uno cuando se le olvida algo, pues con el video tiene más facilidad Claro, ajá, de recordarlo. de recordar. yo sí les aconsejo que lo practiquen mucho, porque lo que hemos visto hasta ahora, chicas, es más que todo práctica. O sea, de ir como afinando sobre qué recurso, qué dato puedo ir cogiendo y lo asignando para que me aparezca normalmente. Entonces, allí es importante como el familiarizarse con los datos que tengo en la tabla y cómo plasmarlos. ¿Listo? Entonces, de igual forma, eso nos va a ayudar, o les va a ayudar a entender un poquito más este tema del Excel. Entonces, y sobre todo la tabla dinámica, que es más que todo práctica. Bueno, profe. Vale, Lady, vale, Ingrid, no sé si de pronto las demás chicas tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda en este momento. Entonces, bueno, chicas, entonces vamos a ver lo siguiente. Recuerdan que habíamos dejado un ejercicio de las tablas dinámicas, que era pues para que ustedes como que se empaparan un poco más en este tema de las tablas dinámicas, que lo practicaran. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ese ejercicio, por favor, entonces me lo envían, guardan el archivo que tenían en esa partecita y me lo hacen llegar a mi correo para, digamos, evaluar las tablas dinámicas. Y chicas, con el ejercicio que les envié, yo creo que les envié este dato, esta tablita se los envié, me van a hacer el favor y me van a crear un gráfico dinámico en el cual, por acá guardo esto para poderlo ver mejor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Entonces, ustedes van a crear
de este documento, si no estoy mal, yo creo que se los envié, si no, por favor me dicen, se los vuelvo a enviar. Van a crear una tabla dinámica, pero en vez de tabla van a crear el gráfico dinámico. Y me van a enviar el gráfico dinámico de, lo vamos a organizar así, el grado, el dato de grado me lo van a colocar en filtro, así como lo tengo yo acá, el nombre lo colocan en filas, la calificación final en filas, y ojo, la nota definitiva, no la calificación final, la nota definitiva me la colocan en valores. Y lo que van a hacer es enviarme un gráfico dinámico tanto de grado 11 como de grado décimo, como de grado octavo y como grado noveno. Es decir, de todos los grados me van a enviar el gráfico dinámico de lo que primero que nada les aparezca allí. Vamos a corregir esto, vamos a colocarle... O sea, profe, primero un cuadro de octavo, Sí, otro cuadro de noveno. Un cuadro de octavo, Ya. de noveno, décimo y 11. Bueno. Así normalmente. Y después, cuando ya hayan hecho esos 4 cuadritos de que les va a arrojar allí, entonces me van a enviar unos adicionales que son la calificación final. De aquí me van a... Siempre que no tengo el cuadrito. Se me pierde el cuadrito. Bueno, chicas, mejor para que lo hagamos más despacio. Es que ya se me acaba esta reunión. Déjenme, yo aquí les voy a dejar hasta aquí. Voy a enviarles por el mismo vínculo, ingresen para seguirles explicando lo que van a hacer. ¿Listo, chicas?